Hello, 8th grade students. Hola a todos los estudiantes que cursan el segundo año. My name is Milexis Ochoa and today I'm going to be your English teacher. Mi nombre es Milexis Ochoa y hoy yo voy a ser su profesora de inglés. In this case, I will explain the unit number 6. En este caso les voy a explicar la unidad número 6, que vamos a estar hablando del tiempo pasado. In English, past tense. Aquí lo vamos a ver de dos maneras, con las estructuras básicas, pero también con el WH questions, ¿sí? Vamos entonces a irlo estudiando poco a poco. Primero tenemos las estructuras. En inglés y en español y en todos los idiomas existen tres: la estructura afirmativa, affirmative form, la estructura negativa, negative form, y la estructura interrogativa, interrogative form. En el caso de la estructura afirmativa, el orden que debe llevar mi oración es la siguiente. Primero debo hablar del sujeto, puede ser un nombre propio o lo puedo reemplazar por algún pronombre personal. El verbo de la acción, la cual debo considerar debe ir en pasado, ¿ok? Por lo tanto, a la mano siempre deben tener una lista en donde tengan los verbos conjugados en pasado. Lo ideal sería memorizarlo para que poco a poco vayamos dominando más las palabras en inglés. Pero tenerla a la mano es también bastante importante. Hay un dato, una acotación importante. En inglés, cuando yo voy a conjugar un verbo en pasado, únicamente ocurre cuando la estructura es afirmativa. En la estructura negativa o interrogativa eso no va a ocurrir, ¿ok? Entonces siempre voy a utilizar esa lista del pasado únicamente con la manera afirmativa o la estructura afirmativa. Luego del verbo de la acción voy a colocar entonces el complemento. Acá les tengo un ejemplo, fíjense que dice lo siguiente: I went to school by car. Repito, I went to school by car. Eso se traduce como yo fui al colegio en carro. Fíjense que acá, si lo comparamos con la estructura, I viene siendo el sujeto, went es el verbo en pasado de go, el verbo ir, del verbo de la acción. Y lo que me queda, to school by car, viene siendo parte del complemento. Luego tengo la estructura negativa. Aquí vamos a tener cambios importantes, en donde primero nos va a aparecer un auxiliar que se utiliza con todos los pronombres personales. Y segundo, el verbo de la acción no va a ir conjugado, sino que voy a conservar su forma básica o su forma infinitiva. Fíjense el orden de la estructura negativa. Voy a comenzar con el sujeto, luego el auxiliar, que para todo el mundo va a ser did. Viene la negación, que es not. El verbo de la acción en infinitivo sin conjugaciones y el complemento. Voy a tomar la misma idea que tuve en la estructura afirmativa, pero esta vez la he transformado a una oración negativa y me queda I did not go to school by car. Repito, I did not go to school by car. Eso se traduce como yo no fui al colegio en carro. Aquí nosotros el auxiliar y la negación, que son did not, lo podemos contraer o lo podemos unir. Para ello podemos entonces transformarlo o contraerlo como didn't. Si yo escribo didn't dentro de la oración, no necesito colocar did not porque estaría negando dos veces. Entonces me quedaría, al momento de escribir la contraída, I didn't go to school by car. Y se traduce de la misma manera: yo no fui al colegio en carro. La estructura que nos queda es la interrogativa y ella la vamos a ver con sus respectivas respuestas, en donde se van a dar cuenta que parte de ellas están ya en el ejemplo afirmativo y negativo. Fíjense que para la estructura negativa e interrogativa también nos aparece el auxiliar y una vez más el verbo aparece sin ningún tipo de conjugación. Lo voy a tomar en su forma básica o infinitiva. Lo primero que va dentro de mi estructura interrogativa es el auxiliar seguido del sujeto, el verbo de la acción sin conjugaciones, el complemento y de forma escrita debo finalizar con el signo de interrogación. En el caso de pronunciarlo, debo formular una entonación apropiada para darle o indicarle a la persona que le estoy haciendo una pregunta. Tomo la misma idea, pero esta vez transformo la oración de afirmativa o negativa en una oración interrogativa y me queda de la siguiente manera: Did you go to school by car? Repito, Did you go to school by car? Eso se traduce como ¿fuiste tú al colegio en carro? En este caso, pueden notar que modifiqué el sujeto principal debido a que generalmente cuando en una oración, bien sea afirmativa o negativa, tenemos a la primera persona, cuando yo le voy a preguntar, lo cambio a la segunda persona, porque
no usamos los casos en donde yo me pregunto a mí misma, bueno, yo fui al colegio en carro, sí, yo fui al colegio en carro. Generalmente no funciona de esa manera. No es que esté incorrecto, pero hacemos el cambio para que no sea yo mismo quien me esté preguntando. Esta pregunta tiene 4 distintas formas de responderse, 2 de manera afirmativa y 2 de manera negativa. En el caso de las respuestas afirmativas, tenemos respuesta larga y respuesta corta. La respuesta larga sería colocando un yes, separándolo del resto de la oración con una coma, y la respuesta que yo voy a dar es precisamente todo lo que copié en la estructura afirmativa. Miren cómo me queda. Yes, I went to school by car. Sí, yo fui al colegio en carro. Si la respuesta que yo quiero dar es corta, debo considerar que voy a colocar yes, el sujeto principal de la oración, de la pregunta que me hicieron, y termino con el auxiliar did, sin colocar nada más. Y me quedaría yes, I did. Y eso significa simplemente sí, yo fui. Listo. La estructura negativa o una respuesta negativa también tendría 2 posibles formas, una larga y una corta. En el caso de la larga, voy a colocar en vez de yes, coloco no y coloco seguidamente una coma. Y el resto de mi respuesta va a ser toda la oración que está en la estructura negativa. Fíjense que dice, no, I didn't go to school by car. No, yo no fui al colegio en carro. Si lo que yo quiero es dar una respuesta corta y negativa, entonces yo voy a decir no, separado de la coma, el sujeto que me aparece en la pregunta, y el auxiliar con la negación didn't, ¿ok? Y allí terminaría mi respuesta, sería no, I didn't, no, yo no fui. Eso sería la traducción en español de este tipo de respuesta corta. Vamos a finalizar con los WH questions. Esas son también preguntas que vamos a formular en este caso en pasado, pero requiriendo una información extra, ¿ok? Tengan consciente o tengan la conciencia de que cuando yo vaya a dar las respuestas, como generalmente son respuestas afirmativas, debo conjugar siempre el verbo en pasado, porque recuerden que es la única estructura cuyo verbo está transformado o modificado, o bien dicho conjugado. Vamos a trabajar 5 tipos de WH questions. WH son aquellas palabras que se emplean generalmente para preguntar en inglés por algo más específico y como pueden notar, todas ellas comienzan con las iniciales WH. Eso es lo que significa WH, ¿sí? Las palabras que vamos a trabajar son what, que significa qué o cuál, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, why, que significa por qué, y who, que significa quién. Las primeras 4 palabras tienen una misma estructura al momento de yo formularlas, mientras que la última tiene una estructura diferente porque carece del auxiliar en este caso. Aquí, con respecto a what, where, when y why, va a ser lo primero que me va a aparecer dentro de mi pregunta, seguido del auxiliar que, como les dije, en pasado viene siendo did. Luego tenemos el sujeto, el verbo en infinitivo no va a tener ningún tipo de conjugación, y el complemento. Por ser una pregunta, ustedes deben colocarle el signo de interrogación al final. Acá tengo los ejemplos para ello. Fíjense, el primero dice, what did you eat last night? Fíjense que tengo what, el auxiliar, el sujeto, el verbo en infinitivo y lo demás el complemento con el signo de interrogación. What did you eat last night? Eso se traduce como ¿qué comiste anoche? Y fíjense que aquí le doy la respuesta enfocando el verbo, que aquí está en infinitivo, aquí yo lo transformo en pasado. I ate pizza last night. Yo comí pizza anoche. El segundo ejemplo dice, where did you go after class yesterday? ¿A dónde fuiste después de clase ayer? Y la respuesta que di, I went to my house after class yesterday. Yo fui para mi casa después de clase ayer. Fíjense que el verbo que uso aquí es go, pero lo transformo a went en pasado al momento de dar respuesta porque mi oración es afirmativa. El tercer ejemplo, when did you visit your grandparents? ¿Cuándo visitaste a tus abuelos? Y la respuesta que di fue, I visited them last weekend. Yo los visité a ellos el fin de semana pasado. Fíjense que visit está aquí en infinitivo en la pregunta, pero en la respuesta yo lo transformo en pasado y queda visited. Y el último ejemplo con respecto a esta estructura es, why did you fail the exam? ¿Por qué raspaste o fallaste en el examen? Y la respuesta siempre va a comenzar con because si la pregunta es con cuál, ¿ok?
Because I didn't study, porque yo no estudié. En este caso, fíjense que es la única cuya respuesta está de manera negativa. El último WH que vamos a trabajar es con who carece de auxiliar, por lo tanto, él va seguido del verbo y allí él tiene que ir obligatoriamente conjugado en tiempo pasado. Y por último, el complemento junto con el signo de interrogación. Acá al final tenemos el ejemplo, dice, who won the competition? ¿Quién ganó la competencia? Fíjense que won es el verbo en pasado de win, ganar. Y la respuesta que yo di fue, the British boy won the competition. El chico británico ganó la competencia. En casa, les invito a ustedes entonces a utilizar las estructuras para formular oraciones afirmativa, negativa e interrogativa. Y a esas oraciones también darles preguntas más específicas con los WH, ¿ok? Practiquen mucho desde casa para que este contenido, que es muy sencillo, lo puedan también dominar. Pendiente con la lista de verbos en pasado y pendiente con las estructuras en donde ellos aparecen. Muchas gracias por su atención, por estar pendiente de este video para sus clases y recuerden, quédense en casa, stay home. Bye bye.